Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa de los jueves de Radio Voz Andina Internacional dedicado a la educación. En esta noche, pues, tenemos un programa especial, tenemos un programa que sale del contexto de estos últimos programas que han sido el desarrollo, que han sido la responsabilidad social, que han sido temas de un corte, digamos, más académico, más económico, más hasta político. El día de hoy tendremos un programa que nos habla de música, pero no de la música de un género en general o la música y el aprendizaje. Hablaremos de un género muy importante, muy lindo y que tiene una serie de aspectos, que conlleva varios aspectos que lo hacen particular. Hablo del jazz. Esta noche conversaremos sobre educación y jazz. Y en efecto, como les decía, la educación guarda relación estrecha con la música, tanto desde el aprendizaje de la disciplina, desde la pedagogía musical, cuanto de la música en sí apoyando procesos educativos, ¿no? Como un factor que nos permite colaborar con tareas curriculares. De entre estos géneros musicales está el jazz, considerada como una música cultivada, una música educada. Para su ejecución se necesita tener niveles de virtuosismo, un género que se lo asocia a los intelectuales, a los escritores, a los artistas, a pesar de que ha tenido sus raíces en orígenes afrocampesinos. ¿Y qué es el jazz? ¿Cómo surge? ¿Qué vinculaciones tiene el jazz con la educación? Estas y otras preguntas serán respondidas por mi amigo el doctor Michel Levy, productor del programa Jazz, Jazz, Jazz de esta emisora. Michel es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, es máster, diplôme d'études supérieures en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es candidato a doctor en ciencia política por el Institut d'études politiques Sciences Po, Ciencias Políticas de Grenoble, en la Universidad de Grenoble, Alpes, en Francia. Es profesor agregado a tiempo completo del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es coordinador del módulo de estudios europeos Jean Monnet de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble y profesor invitado de la Facultad de Derecho de esa universidad, Grenoble Alpes, en Francia. Muchas gracias por estar con nosotros, Michel, bienvenido. Pues ahí también luego nos contará sobre Jazz, 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 cuándo se emite y les invitará también a escucharlo. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es el jazz? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes? Como una pregunta inicial para este diálogo Educación y Jazz. Bienvenido, Michel. Gracias, Alexis. Buenas noches. Muy gentil tu introducción y tu presentación y muy generosa conmigo. Me siento muy honrado de estar en tu programa por muchas razones. Primero, porque creo que un programa sobre educación es algo muy importante que debe ser muy visibilizado dentro del medio de la radio universitaria. Es algo muy necesario. Luego, eres un muy querido, apreciado compañero de la universidad, compañero profesor del área de educación. Además, eres compañero lobainista, desafortunadamente, aunque es de la lobaina equivocada, pero bueno, compartimos esa visión lobainista que tiene una lógica muy interesante a nivel global. Así sea neerlandófona, francófona, pero bueno, es la misma en esencia. Luego, eso de romper el muro es muy bueno, muy Alexis es romper el muro, ¿sí? Suena muy Alexis, entonces
Solo creo que alguien como Alexis Breaking the Wall podría tener una lógica de presentar un programa sobre educación y jazz, lo cual me parece muy interesante porque no sé a cuánta gente se le habrá ocurrido la relación, pero creo que hay una relación muy fuerte y muy dinámica entre la educación y el jazz. El jazz el jazz es una música, no es una música elitista, el jazz es una música popular. El jazz nace, depende de donde quieras verlo, si lo ves en las Américas, nace de los cantantes de gospel, de la gente negra que mezcla esa música con música religiosa con el blues, una música muy triste, muy emocional, que es contestataria, que cuenta la historia de la gente, los trabajadores de los campos del sur de los Estados Unidos, de los africanos, de los traídos de África, de generaciones. Cuenta historias, ¿no? Es una música que cuenta historias, se fusiona con la música religiosa y que crea este género, ¿no? Además, esa es una parte de la historia del jazz. Podemos mirarla también en el Caribe, en las plantaciones caribeñas, en las plantaciones de caña, en toda esta infraestructura caribeña que es muy compleja también y que conocemos muy poco. Y ahí también está el jazz, también vinculado con las músicas más locales, más con el Cuba, con el feeling, que es ese bolero maravilloso, suave, y al que se suma esta música esta música de fondo y que da un toque más de fondo como lo que sería el Latin Jazz, con todas sus lógicas de salsa, de merengue, toda una serie de elementos que se fusionan de una forma muy diferente, ¿no? Y en Europa el jazz, tuvimos aquí hace poco, bueno, hace unos años atrás, a un musicólogo suizo que entrevistado en nuestro programa favorito, Jazz, hablaba sobre el ragtime, ¿no? De esa música de los años 20, música de cabaret, música que tiene un origen además muy pecaminoso, ¿no? Música un poco diabólica, ese jazz, ¿no? Así, por todo lo que implicaba. Entonces, como el jazz no es una música elitista, es una música que viene de la gente del pueblo, es una música que tiene un origen realmente muy popular y los más grandes músicos de jazz han sido gente que además ha tenido unas vidas que vienen de la clase más venida menos en muchos países, en los Estados Unidos, en Europa, en el Caribe, y que ha logrado salir adelante con mucha creatividad, ¿no? Gente que se ha dedicado mucho a decir genios realmente, genios de la música, pero al mismo tiempo genios perturbados de la música, porque es gente que para olvidar vidas muy difíciles con muchos problemas humanos, personales, se dedicó mucho a consumir todo tipo de drogas, ¿no? De heroína especialmente, ¿no? Sí, tenemos al famoso Charlie Parker, por ejemplo, ¿no? El pájaro, The Bird. Por cierto, Julio Cortázar dedica un cuento fantástico a Charlie Parker. El cuento se llama El Perseguidor, o digamos, el que lee sabe que es Charlie Parker en el cuento del Perseguidor. Y como dice Michelle, en efecto son orígenes muy populares, son orígenes de contar la diáspora del pueblo africano o de las plantaciones de algodón. Pero de ahí tenemos diferentes tipos de jazz. Ya nos mencionaste algunos, el Latin jazz, también está el bebop, nos mencionaste el ragtime. ¿Cuáles son los diferentes de esta amalgama de estilos de jazz que me imagino van evolucionando con el tiempo y van también por las geografías, ¿no es cierto? El jazz europeo tiene su particularidad, el jazz norteamericano otra, ¿verdad? Y de paso, cuéntanos cuál sería, una pregunta difícil, ¿cuál sería tu subgénero favorito de todo el jazz? Sí, bueno, como te decía, como comentábamos ahí, yo no soy un experto, no soy musicólogo, ni mucho menos, yo soy solo un amante del jazz y me estoy conociendo, explorando.
cada vez en los programas de jazz, estoy explorando un poco la lógica, ¿no? Es decir, uno se forma, ahí viene el tema de la educación, se empieza a formar mirando, leyendo, entendiendo cómo se concibe esta música, sus orígenes y justamente sus géneros, ¿no? Entonces sí, los géneros van de la mano de la historia. El ragtime, digamos, en Europa es de los años 20, 30, pero después viene los Estados Unidos, hay la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pues, se posicionan en Europa y ellos llevan un género muy interesante de jazz que es el swing, ¿no? Sería sí, sería, no sé si un subgénero, no sé cómo se categorizaría el swing, pero con las big bands, ¿no? Es como un concierto así con muchísimos elementos, ¿no? Y con cantantes que le dan el toque, ¿no? Muy modosito, muy interesante. Es un jazz mucho más WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Y más viene a, ¿cómo es? Viene a complementar todo ese panorama que era de la música más marginal, a vincular a otro tipo de gente, ¿no? Es decir, ya subirle de Los sectores categoría, medios, sectores claro, blancos, ¿no? clase media ya de los Estados Unidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, de los años 30, 40 también en Europa se forja, por ejemplo, ese maravilloso jazz con la guitarra de nuestro paisano Django Reinhardt, belga, de origen gitano, ¿no? El gypsy, el jazz gitano, ¿no? Con esa música maravillosa, pegajosa, esos toques, esas canciones cortitas de 2, 3 minutos, en las que uno escucha esas melodías con la guitarra, sobre todo, ¿no? Ya no son los vientos, sino las guitarras las que te permiten sentir ahí, ¿no? Y los fondos así muy rápidos, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Y el estilo particular de Django, que tenía un pequeño daño en los dedos que le hace tocar de una manera particular la guitarra, que se convierte en un estilo clásico particular, ¿no? De Reinhardt. Pero tú decías, empiezas del él acuña ese estilo porque Ujú. dio 2 dedos y solo tocaba con los 3. Entonces Ajá, él perdón. acuña un estilo muy especial para interpretar con pocos dedos algo maravilloso, ¿no? Sí, tú nos decías un poco desde los 20, desde el ragtime, mencionaste, ¿no? Pero ¿desde cuándo podríamos hablar de jazz? Y quizás otra pregunta, tiene su primo hermano, que es el blues, el jazz, los mismos orígenes del gospel, de lo afro, pero hay un punto en que el uno como que se elabora más o que tiene una determinada característica y el blues adopta otras orientaciones que incluso terminan en el white blues o que sería el rock and roll. Pero cuéntanos, ¿desde cuándo está eso? ¿Desde cuándo se podría hablar de que existe el jazz? Ve, yo te puedo decir muy honestamente, mi ignorancia, yo podría decir que es del siglo XX a full time. Ujú. Creo que puede haber, pues, si vamos como en los libros de análisis de temas, que podemos ir al tiempo, a Grecia antigua o a Roma, buscar los orígenes del jazz. Pero es posible que haya muchos orígenes marcados en Grecia, en Roma, y el imperio de Constantinopla, y un montón de elementos, ¿no? Pero sinceramente decir, yo no me metería pensando en eso, ¿no? Como, Yo iría pragmáticamente al siglo XX, iría a los comienzos del siglo XX, iría, bueno, mucho a las plantaciones en el sur de Estados Unidos, iría al Caribe, iría a Europa, a París, iría bastante a París, iría al medio francófono también con esa dinámica diferente que es lo que genera este ragtime y toda esa historia. A mí no me gusta mucho el ragtime, para ser sincero, pero bueno, sí, es parte del mundo del jazz, ¿no? Entonces, ujú. como te digo, me gusta mucho más ese origen más entre no sé si se llama un sincretismo que se da entre la música religiosa y el blues, ¿no? Que sí, son básicamente como la santidad y el pecado que se juntan y arman algo interesante, ¿no?
Justo me decías, ¿no te gusta el ragtime? ¿Cuál es el que más te gusta? Sí, no es que no me guste el ragtime, pero no está en mis favoritos. Sí. Ya. Yo he pensado en jazz, en programarlo 100 veces ragtime y nunca me animo a hacerlo porque prefiero programar otra cosa, siempre puede haber algo así, pero sí lo voy a hacer algún rato. Sí hemos programado con Breno Bocadoro, con el musicólogo suizo, programamos una sesión de ragtime muy interesante. Tengo un disco de él que es esa historia del ragtime y todo. Y creo que sí debo tener unos 2 o 3 programitas, primos hermanos del ragtime. Pero ¿cuál me gusta a mí? Yo soy más convencional, yo soy más de la onda, a mí me gusta bastante el bebop y el hard bop. Los bop me gustan mucho, esa evolución, ¿no? Que es la que le gusta a la mayoría, a mucha gente se ha iniciado en el jazz vía Bebop, hablamos de los 40, ¿no? Más o menos. finales de los 50, diría yo más. 50. Sí, no, de los 50, 50, 60, sí, 50, 60. Como. Sí, si vamos al origen, como Grecia, Roma, sí podemos decir finales de los 40, pero origen, 50, 60 y 60, 80, diría yo, ¿no? Sí, un poco el bebop para nuestros radioescuchas, una referencia quizás estaría en en los dibujos animados de la Looney Tunes cuando tocaban el piano los animalitos en determinadas situaciones. Ahí ese es el ritmo muy, muy vivaz, muy alegre, muy provocador del bebop, ¿verdad? Y ese podría ser un ejemplo para hacer una conexión visual. Muy buen ejemplo, además, perdón que te corte, pero muy buen ejemplo, dale. Porque digamos que todo el mundo ha tenido una infancia, todo el mundo que ha visto los dibujos animados de Looney Tunes y todos los de los Estados Unidos de los años 60, 70, sobre todo, 50, 60, 70, todo eso es jazz. Toda la base de la música, la base de la construcción de la música de esos dibujos animados es jazz, es impresionante, es un jazz y es un jazz de muy buena factura, de muy buena calidad. Pues entonces, haberse criado con esa música, es decir, por eso la gente de esa generación tiene buen oído, pues de ahí ya entró a otros géneros mucho más pesados, el rock, el heavy metal, es decir, pero tenido ya como una música, una elaboración más compleja, ¿no? No como el ruido o la cosa, ¿no? Sino como, es decir, es un despertar diferente de la lógica de la música. Esa es educación, ¿no? Esa es educación. Por supuesto que sí. Estamos, queridos radioescuchas, en un programa Educación es Jazz con el doctor Michel Levy, con el amigo Michel Levy, con el productor del programa de jazz, que se transmite en esta emisora. ¿Cuándo se transmite, Michel, el programa? ¿Los sábados? No, ¿cuándo es? No. Déjame decirlo a mí. Puede escuchar el programa Jazz los viernes a partir de las 15 horas y los sábados en su replay, en su repetición, a partir de las 13 horas, tomándose con un buen almuerzo y una buena copa de lo que a usted más le guste. Genial. Así es, entonces viernes y sábados a las 3 de la tarde, el viernes aún no con cualquier copa porque estará trabajando, pero el sábado sí con el almuerzo. Con una copa de agua el viernes. Con una copa de agua. Con esto vamos a un primer corte y de hecho, pues por supuesto, a escuchar jazz, me parece que era una canción interpretada por Frank Sinatra, ¿verdad? Es lo que vamos a escuchar ahora, Michelle. Era una canción interpretada por Aretha Franklin, más bien. Era Aretha Franklin, una canción que es la favorita, era la favorita de mi padre en Big Band, pero ahora la vamos a escuchar en una versión cantada, ¿no? Moonlight Serenade. Moonlight Serenade. Vamos luego de Moonlight Serenade, regresamos aquí a seguir conversando sobre jazz. Escúchenla con detenimiento, con atención y volvemos. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento.
Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Regresamos aún todavía con el ritmo de Moonlight Serenade en nosotros a este diálogo con Michel Levy en Educación y Jazz. Bueno, en efecto decíamos que el origen es muy humilde, es muy proletario, es muy campesino el origen del jazz, y sin embargo se asocia a la intelectualidad, se asocia a esa música culta, se asocia a aquellos virtuosos, de hecho en los círculos, principalmente los círculos europeos y norteamericanos de académicos, pues el jazz está rondando, está presente como una manifestación particular. ¿Por qué crees que se asocia el jazz con la intelectualidad y por qué se le considera una música culta a pesar de que, como decíamos, ha estado desde el cabaret hasta las plantaciones, ha estado pues moviéndose en los medios más mundanos, si es que cabe el término? Sí, yo no creo que se pueda llamar al jazz a música culta. Es como llamar a la música clásica música culta. Es decir, es como pensar que todo el resto de las músicas no es culta, ¿no? Es decir, Claro, hay una perspectiva, ¿no? Escucho música clásica, ergo soy culto, una perspectiva así. Pero claro, es como una, es decir, claro, yo vengo de la música clásica y yo no creo que la música clásica sea culta. ¿Sí? Yo creo que la música clásica tiene diversos matices y hay música clásica que fue creada de una forma muy popular, las operetas, por ejemplo, mismos compositores grandes como Mozart tenían la música para los emperadores, para la gente de la aristocracia. Supongo que eso será la música culta porque escuchaba gente que en teoría era de elevado nivel, y las operetas populares que eran para la gente del pueblo. Pero eso yo no creo que, no va por ahí la cosa, ¿no es cierto? Y en el jazz es igual, es decir, el jazz no creo que sea una música culta para nada. Yo creo que más bien es una música que cala en un sector de la población porque hay gente que le gusta entender más lo que escucha, ¿no? Sí, entender más, porque es una música, no es tan fácil no es tan fácil de asimilar el jazz. Si es asimilable, pero ya para entenderlo, para comprender la lógica del jazz, no es tan sencillo, ¿no? Quiero decir que la instrumentación del jazz es variada, ¿no? Va variando en función de épocas, ¿no? Evoluciona en función de las épocas. Empieza a tomar ritmos del rhythm and blues, del rock, empieza a tocar elementos, empieza a mezclar elementos que hacen que sea un tipo de música más bien mestiza, muy mestiza, con un gran mestizaje musical, quiero decir, ¿no? Y que tal vez eso le genera complejidad. A mi esposa Anita, por ejemplo, no le gusta tanto el jazz instrumental, porque no hay gente que cante. A mí le gusta el jazz cuando hay alguien que canta. Entonces, si canta, el jazz es bueno, y si no canta, el jazz no es bueno. Sí, así de simple. Entonces, es un criterio para definir algo, ¿no? A mí, en cambio, sí me gusta que canten, que no canten, me da decir, yo voy al fondo musical, ¿no? Me gusta mucho la lógica de creación musical, que eso viene de una formación, ahí viene jazz y educación en la música clásica. Cuando uno ha escuchado música clásica durante muchos años, ¿no? Un poco el jazz es como si el paso, suena horrible decirlo, pero es como un paso lógico. Saltar de la música clásica, escapar al jazz, ¿no? Para tener algo diferente. Es como un paso lógico, ¿no? Porque tiene muchos elementos de la música clásica, tiene muchos elementos instrumentales de la música clásica, y le da cierta complejidad, ¿no? Como es la típica que ¿por qué la gente aplaude en medio de una melodía? ¿No? Así, ¿por qué aplaude algo? ¿No? Porque le gusta cuando alguien interpreta un pedazo de un tema, de una composición, ¿no? Y lo hace de una forma que uno siente que es extraordinaria, lo aplaude. Sí, eso me parece genial. Es un tema, es algo instintivo. Si no tienes que esperar a que se acabe el tema para aplaudir, lo cual me parece a mí muy bueno, porque ya le premias al músico con el aplauso el momento en que está interpretando una pieza muy interesante o una parte de una pieza muy interesante. Entonces,
Eso, por ejemplo, ya refleja una cierta improvisación. Otra cosa es que se vincula mucho al jazz con la improvisación, ¿no? Se piensa ahí, se piensa muy primitivamente que la improvisación es como una lógica en la que el músico está tocando una partitura, porque el jazz tiene partituras, como toda la música, tiene secuencias y demás, y de repente coge y se dispara y empieza a tocar una cosa que suena bien, ¿no? Entonces, no funciona así, pues decir, el que improvisa, el que tiene la capacidad de improvisar, es porque tiene un conocimiento vasto de la música, del jazz en este caso, y de otras músicas, y en un momento hace una secuencia lógica entre un tema que está interpretando y le suma un nuevo tema que crea o que ya ha tocado en otro momento, lo hace por decirlo así, hace una especie ¿cómo se diría? De reinterpretación de un tema que lo vincula con este tema que es el central y lo lleva por otro camino. Es decir, lleva la melodía por otro camino. Para hacer eso, no, es decir, para hacer eso no es que cualquiera puede llegar e improvisar, no funciona así. Es decir, necesita tener un conocimiento muy importante de la música, haberse formado muy bien para poder improvisar en un momento dado, porque la improvisación es una parte, un proceso de la genialidad, diría yo. Es decir, una buena improvisación hace que uno pueda escuchar diferentes matices de un tema o diferentes lógicas en una sola construcción musical, ¿no? Entonces, yo creo que eso le da una complejidad al jazz que hace que la gente que está leyendo mucho, que está escuchando muchas cosas, ¿no? Necesariamente empieza a entender, tiene más afinado la lógica de comprensión de los ritmos, de los instrumentos, y eso hace que sea, por decirlo así, un poco más elevado, ¿no? Pero hay otra música como el Latin Jazz, por ejemplo, que es un jazz que tiene una visión diferente, un origen caribeño, un origen consolidado de los Estados Unidos. La famosa Fania All Stars es una orquesta de jazz. Sí, de salsa también, pero es de jazz. Sí. De hecho, claro, la Fania All Stars es considerada la selección de los mejores músicos de salsa y pues, nos interpretan sus clásicos de la salsa y sin duda jazz, tienen formación jazz. profunda. Son la selección de la crème de la crème de Claro. los músicos y son virtuosos de improvisaciones de jazz dentro Claro, de la estructura de la salsa, ¿no? Hay, por ellos ejemplo, vienen del jazz. el Sí. famoso pianista Papo Luca, por ejemplo. Tenemos también bueno, Larry Harlow, el judío maravilloso, virtuosos pianistas de salsa, que son jazzistas, que Claro, interpretan. ahí está Blades, Sí. pues. El Rubén Blades, sí. Blades es un intérprete de jazz, es decir, yo he programado varias veces que me encanta la versión jazz de Pedro Navaja, ¿no? Y todo el mundo dice, pero sí es igualita a la salsa. Y le digo, no, escucha bien, la versión de salsa es muy diferente a la versión de jazz. Es decir, la versión de jazz con una big band suena totalmente diferente. Es decir, sí, es la misma lógica, pero la interpretación es totalmente diferente. Claro, como armonía, melodía, ¿no? La salsa es más cambia el ritmo. cadenciosa, te lleva más al baile, te lleva más a... No, es decir, pero esta otra versión, si la escuchas bien, es decir, es una versión mucho más orientada a la instrumentación, ¿no? A cómo, es decir, incluso como él no canta ya como un cantante de salsa, él canta como un cantante de jazz. Y ahí hay una forma, son las formas muy diferentes. Entonces, claro, el momento en que uno puede darse cuenta de esas diferencias, tal vez eso le da cierto nivel de entendimiento a la música, como a todas las músicas. Yo me imagino, yo no conozco, ni me interesa, ni me gusta el reggaetón, pero yo entiendo que hay diferentes tipos de reggaetón, ¿no? Es decir, en el reggaetón que es ser más clásico, el reggaetón que debe ser más popular, el reggaetón que debe ser más, no sé, es decir, no puedo hablar de eso porque no conozco. Pero en todo caso, en el jazz, en el mundo del jazz, en el cual tengo un poco más de conocimiento, es decir, puedo decir que hay la época, por ejemplo,
la época la rayada de Coltrane, cuando ya estaba totalmente metido en la heroína. Es una época en la cual sus composiciones están más vinculadas con el heavy, van hacia el heavy metal. Es decir, entonces, a mí no me gusta tanto, lo he escuchado, no me gusta tanto porque me parece un poco ya. Igual el famosísimo Miles Davis, el recontra hiper archi famoso Miles Davis. ¿Sí? Llega un momento en que el man simplemente decide que él no se repetía Hacer un quiebre total, ser quiebres totales más bien claro, de la estructura, ¿no? él no repetía ¿cómo se llama? La lógica de él pasaba una época y no volvía a esa época. ¿Sí? Le decían, no seas malito, interprétalo, el jarbo, pues, él decía, no, eso ya pasó, eso ya no puedo hacerlo, ya no quiero hacerlo, punto, sigo caminando. Uh-huh. Un apunte, quizás subrayando algo que mencionaste, queridos radioescuchas, en efecto, las visiones de música culta, las visiones de lo culto, en efecto son perspectivas más bien elitistas que no consideran unas dimensiones antropológicas amplias, ¿no? Y como decía Michelle, pues se asocia quizás a la intelectualidad del jazz, más bien por aquellos que tienen interés en ver la elaboración y una deconstrucción, si es que cabe, de lo que realizamos. Y bueno, entrando en mucho más contundentemente, ¿cómo se vincula el jazz y la educación? Diversas vertientes, diversas perspectivas, educación con pedagogía, educación con aprendizaje, jazz, ¿cómo lo ves? Cuéntanos desde tu perspectiva. Yo creo que hay muchos matices ahí de jazz y educación. Yo vería el otro día en una recepción, me encontré con una señora que me dice que escuchaba el programa jazz, ¿no? Así, yo estaba maravillado porque que alguien te diga espontáneamente que escucha tu programa es algo fuera de lo común, sobre todo, ¿no? Entonces, y ella me dice, esta señora me dice que ella le gusta y porque se lo pone a los niños, ¿no? Le gusta porque educa a los niños, ¿no? Entonces me quedé así como, wow, si los niños escuchan jazz, ¿no? Es decir, ¿y cómo entienden los niños el jazz, por ejemplo? ¿No? Entonces, me recordaba mi infancia con claro, el jazz entraba mucho más fácilmente con los dibujos animados, ¿no? Es decir, todas las escenas de jazz iban, por decirlo así, acordes a cómo se desarrollaba un cierto guión de dibujos animados y todo, de diálogos o sin diálogos necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una relación muy, muy interesante de conocimiento de ritmo, de música, que está vinculado a la historia, ¿no? Es decir, ahí yo creo que hay yo diría, no soy experto en educación para nada, pero yo diría que ahí hay una relación entre la música, en este caso el jazz, y la educación, es decir, entender estos procesos, ¿no? Culturales, que son el reflejo de qué, ¿no? Son el reflejo de momentos históricos, de momentos de vida, de momentos de desarrollo intelectual, ¿no? Y comprenderlos en esa lógica, yo creo que las personas que comienzan a leer y a ver qué representa esta música primero, ¿no? Sería la primera pregunta para entender, ¿qué representa esta música? Es como, a mí me gustan las baladas de los años 70, en español, en francés, en inglés también, en italiano, ¿no? La balada pop, ¿no? Porque para mí representa una época de mi infancia muy bonita, muy diferente, no sé, ya, perfecto. Entonces, yo creo que uno para entender el jazz y la educación debería plantearse primero, ¿qué representa esta música? Es decir, ¿qué interés representa? ¿Qué valor representa? ¿No? Para mí representa lugares de culto, ¿no? Esos esos sitios que hay generalmente cerca de las universidades, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos un sitio que era maravilloso, que era un maravilloso club de jazz, el Pobre Diablo, que también estaba cerca del barrio universitario, ¿no? Entonces, yo creo que eso vincula mucho, tal vez ahí hay una explicación a por qué se asocia el jazz con los intelectuales, ¿no? Porque la gente iba a escuchar, a pegarse un trago, a escuchar una música que te deja conversar además,
¿no? En ciertos momentos. Y claro, es como una dinámica ya que se vuelve parte de un ambiente, ¿no? Entonces, tal vez yo me plantearía en jazz educación el tema de qué representa esta música, qué valores representa la música, qué, qué visión representa la música. Yo tuve la suerte en ese tiempo del pobre diablo de mirar jóvenes valores que se formaban en escuelas de jazz en el Ecuador. Sí, en el Ecuador. No sé si hay ya todavía, pero había buenas escuelas de jazz. La de la San Francisco de Quito, la de la universidad, era súper top. Y después la de la Universidad de las Américas también era súper top, con directores muy buenos, con profesores muy buenos, que venían de las mega universidades del mundo, de Berkeley School of Music, venían de igual de Europa, de Alemania, de Francia, de las grandes escuelas de música, de universidades de Europa, de los Estados Unidos, de North Texas, que tiene una mega escuela de jazz, ¿no? Ahí hasta un amigo me decía, un músico me decía que hasta sin menospreciarlo, por cierto, pero hasta el entrenador de fútbol americano sabía, conocía algunas piezas de jazz, podía tocarlas o podía silbarlas en algunas piezas, hasta el entrenador de fútbol americano. Entonces, escuelas que tienen esa formación obviamente hacen que la gente sea más sensible a entender a través de la música la realidad, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, el jazz no como una música de élite, sino como una música que viene tiene un origen popular, tiene un origen muy enraizado en la sociedad, tiene un origen muy vinculado a, por ejemplo, ya cuando vemos al hard bop, los bop, ¿no? Un origen ya más burgués, tal vez un poco más vinculado con una dinámica de expresión más rica, ¿no? En torno al medio en el que se desarrolla, pero igual con muchos matices de cambios, de dinámica, de evolución, ¿no? Tal vez lo lindo del jazz es que no se queda estático, sino que está innovando siempre, ¿no? Es algo que te obliga a mirar siempre cómo se innova la innovación. Eso tiene que ver con la educación, creo yo, ¿no? Sin duda, son estos aspectos, lo que tú decías también, educación son también esencialmente valores y dentro de los valores también estarían temas como la disciplina para estudiar el jazz en sí. Tú hablas de las escuelas de jazz, pero sin embargo, como tú y yo sabemos y muchos radioescuchas, no es que dices, bueno, yo no sé nada de música y quiero aprender a tocar jazz. Eso no es así. ¿Por qué no es tan fácil aprender a tocar jazz? Porque quizás tienes que tener una serie de precondiciones previas. Tienes que conocer el instrumento y tener un gran bagaje para entrar posteriormente al jazz. ¿Es así o por qué no es tan fácil aprender a tocar jazz? No, yo creo que tal vez algo te lleva al jazz. El rock te puede llevar al jazz. El heavy metal te puede llevar al jazz si quieres escuchar un poco la base de lo que es o a la música clásica inclusive. No sé, el blues te lleva al jazz también. Así. Yo tal vez una época en que escuchaba bastante blues y también decir, el blues me incitaba cuando escuchaba, es decir, pues, me encontraba con una música que parecía que no era blues, pero parecía blues, decía, ¿qué es esto? Entonces, jazz. Entonces, yo creo que hay algo, la música clásica te lleva al jazz. Si tú estás tocando o estás muy vinculado a la música clásica, es decir, te lleva. Entonces, no sé, es decir, yo creo que a menos que vengas de un lugar, de una casa, de una escuela, de un colegio, de algún lugar en el cual el jazz es la música de cajón, por decirlo así, la música que escucha corrientemente, va a ser más complejo que llegues al jazz si no tienes algún vehículo que te lleve, ¿no? Sí. Algún vehículo
puede ser también, si te gusta ir a un sitio donde ponen jazz, te gusta la música de fondo, ¿no? Entonces, pues te va a entrar la curiosidad de saber qué es eso, ¿no? Y vas a querer escucharlo ya en tu vida privada, ¿no? Si en tu habitación, o en tu oficina, o cuando vas en tu transporte, en tu vehículo, donde sea, vas a poner esa música para ver de qué se trata, ¿no? Yo, yo venía, mi padre le gustaba como te digo, la Big Band, pero mi madre era de otra onda, era de otra generación. Entonces, mi madre prefería, por ejemplo, Santana, ese famoso disco. Yo me acuerdo que había en la casa Abraxas, ¿no? Que era un así todo. ¿No? Me gustaba, me gustaba Barry White, Santana, en los anglosajones, ¿no? Entonces, era como, ¿no? Era como la lucha entre Frank Sinatra y o si no, la Big Band de este famoso, ahorita no me viene el nombre, ya siempre me olvido. Pero hay una Big Band famosísima de los años 40, con la que yo crecí, por cierto, estoy escuchando bastante. O viene la bossa nova, ¿no? ¿No? Que esos ritmos así maravillosos brasileños, con ese fondo, ¿no? Con Stan Getz en la trompeta. O las incursiones también de Paco de Lucía, desde el flamenco y la vinculación hacia el jazz, o el famoso disco con Al Di Meola y McLaughlin, ¿no? Claro. Es un clásico, Di Meola, McLaughlin y Paco de Lucía, ¿no? Claro, por ejemplo, esos cambios, ¿no? Es decir, son vehículos que te llevan, ¿no? Es decir, de repente estás oyendo un poco el estilo de Paco de Lucía, Flamenco. ¿no? Muy lindo, y de repente te lleva al jazz, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió Paco de Lucía en los años 70 aquí, estábamos en el carro y ponía radio, creo que era radio, creo que era Sonorama o alguna radio de estas, lo ponía como una gran innovación, ¿no? Musical. Estábamos regresando de un viaje, me acuerdo que en la casa llamaron a la radio a preguntar quién era el que habíamos escuchado, ¿no? Ya es Paco de Lucía, es un intérprete, es un guitarrista español, en el año 78, 79, ¿no? Entonces era como, claro, era algo diferente, y cuando ya miras un poco lo que tú dices, ese vehículo que te lleva a otro tipo de, de intérprete, ¿no? Entonces dices, ve, pero esto también tiene un vínculo con el jazz, ¿no? Y te gusta, y dices, wow, qué bonita interpretación. Además, si hay una canción ahí de fondo, si hay una melodía, ¿no? Para la Anita, para mi esposa, si hay alguien que canta, es maravilloso, ya es completo el asunto. Genial, estamos pues con Michelle Levy en, casi digo en jazz, no, estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, en el programa Educación y Jazz. Y ahora vamos a una segunda pausa musical a escuchar jazz, por supuesto, y la que viene, si no me equivoco, es April in Paris de Billy Count Basie y su orquesta. ¿Es así, Michelle? Es así, estaba confirmando que ese es el tema que vi, sí, con Basie y April in Paris, que es un tema tan lindo porque mezcla tanto la lógica anglosajona del jazz con ese maravilloso visión de París romántica, con el tiempo de primavera, ¿no? En París, April in Paris. April in Paris, con ustedes, volvemos luego de esta pausa. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto siempre. Regresamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con el amigo, con el colega Michelle Levy sobre educación y jazz. Y bueno, como nos comenzabas a decir tú,
sobre el jazz en el Ecuador, sobre las escuelas de jazz en la San Francisco, sobre otras escuelas de otras universidades, sobre también el mítico Pobre Diablo, al cual por supuesto asistíamos y conversábamos contigo, que ya no existe ese bar, pero en los 90, precisamente en el 94, cuando esto se ubicaba en La Mariscal, y La Mariscal era un sitio pues de bohemia en Quito en los lejanos 90, y había jazz en vivo, y había buen jazz en vivo. Había también el colorado Alex Alvear, que estudiaba en ese entonces en Berkeley, que venía con su banda Tinku, una banda experimental con israelitas, norteamericanos, europeos, africanos y latinos. Y también conversábamos que yo escuchaba cada día jazz en esos 90s, en una radio que creo, si no me equivoco, era la radio Teleonda Musical, que proyectaba jazz toda la tarde, unas buenas 4 horas, excelentes programas de jazz con Thelonious Monk, entre los que yo recuerdo que era de mis favoritos. Y bueno, esa introducción, pues más bien cuéntanos tú. ¿Cómo va el jazz en el Ecuador? ¿Qué fue? ¿Qué ha sido? ¿Qué será? Etcétera. Bueno, yo viví una gran presencia del jazz en el Ecuador a partir de lo que tú cuentas de los años 90, que, por decirlo así, estaba germinando, ¿no? Creo que en esa época era muy básico. Había una banda que tocaba en los años 80, que creo que se llamaba Remo y sus amigos, era un trompetista argentino, uruguayo, que tocaba ahí piezas de jazz más para animar lugares y demás, ¿no? Pero no había toda esta decir, como esta corriente que de poco a poco iba a germinar, ¿no? Así, creo que esa época de Bohemia fue una época de cultivo de este virus jazzístico, al menos en Quito, ¿no? Quiteño, que seguramente también se habrá dado también en Guayaquil, ¿no? Así, en Cuenca también seguramente, no sé, en las ciudades, en algunas ciudades habrá habido algunos pocos locos que les gustaba y que además tenían alguna afición musical y que querían entrar más en ese mundo, ¿no? Algunos, bueno, en el caso del Alex Alvear, que es un gran tipo, es un genio, para mí es un genio musical, de las figuras más reconocidas de la música ecuatoriana. Él tuvo que irse por otras circunstancias a los Estados Unidos, y ahí se formó en la Berklee School of Music, ¿no? Que es una de las escuelas más top del mundo del jazz, ¿no? Es el Harvard del jazz, por decirlo así. Y claro, es una escuela en la cual se han formado un montón, es decir, innumerables. También en Boston, cercana al otro Harvard, en claro, Massachusetts. sí. Berkeley está en Boston, claro, sí, está en Boston y sí, está ahí, ¿no? Y ha formado generaciones de músicos que después han creado escuelas en sus medios musicales, ¿no? Es decir, eso es interesante, se han replicado esas escuelas en los medios musicales, ¿no? Igual el conservatorio el conservatorio de Massachusetts también es otro buenazo ahí que tiene muy buenos jazzistas. En la Universidad de North Texas también tiene muy buenos jazzistas. Bueno, en todo caso, gente que ha creado una escuela y que ha venido acá, ¿no? Entonces, ya en los años 2000 yo creo que con escuelas de música como profesionales, con gente que estudia música profesionalmente, ya se ven bandas jóvenes que empiezan a incursionar, ¿no? Es decir, van a estudiar música, salen aprendiendo jazz y de ahí hacen cosas diferentes a partir de jazz. Mi cuñado dice que el jazz es como un océano, ¿no? Es decir, en el cual uno puede navegar por diferentes aguas, ¿no? Es decir, es un maravilloso océano de música y de experiencias. Entonces, yo creo que mucha gente que comenzó en estas escuelas, primero la San Francisco, la Universidad de San Francisco de Quito, que tuvo esa escuela, que tenía una licencia de Berklee School of Music, además, para replicar los formatos de aprendizaje y demás, se sacó muy buena gente informada. Y de ahí uno de los profesores de esa escuela disidente se fue
y se creó su propia escuela en la UDLA, en la Universidad de las Américas. Jay Byron creó la Escuela de Música de la Universidad de las Américas y hubo un montón de gente ya formada en ese medio y que ya estaba apoyada porque habían salido también a hacer máster en otros países, en otros lugares, en los Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y fueron a dar clases. Entonces, en Quito había dos escuelas de jazz. ¿Sí? Imagínate sin el lujo de tener dos escuelas de jazz en una ciudad, ¿no? Y claro, uno dirá, y el jazz, ¿sí? Pero ¿qué pinta aquí, no? Bueno, el jazz como base de aprendizaje musical, y ahí viene el jazz y la educación. Es impresionante porque si eres un buen jazzista, puedes ser un buen rock and rollero, un buen bluesista, puedes ser un buen músico clásico, puedes ser un buen rapero, podría ser un buen, ¿cómo se llama eso? No lo digas, reggaetonero. No quería decirlo, pero... No quería decirlo, sí. Yo fui... Pero sin hacerle de menos esa música, pero sí, en todo caso, sí, bueno, sí, aquí estamos hablando de jazz. Entonces, en ese entorno, en ese universo musical, lo más interesante ya no eran los grupos que se creaban, diversos tipos de grupos que se creaban y tocaban covers interpretaban estándares de jazz, que son la música, los temas que son más conocidos en el mundo del jazz y que obviamente tienen una trascendencia impresionante a nivel global, que son interpretados por todo, ¿no? Como su nombre dice, estándares, lo que ya componían sus temas propios, y eso es lo más rico, cuando tú escuchas a estos grupos, a estos músicos, escuchas sus composiciones y el sentido que tienen, ¿no? Y empiezas a escuchar la sonoridad, la música, los temas, todo, eso es otro nivel. Y eso yo sí lo vi aquí. ¿Sí? Una sociedad extremadamente evolucionada en jazz, con grandes intérpretes, con grandes compositores nacionales, no solo de Quito. ¿Sí? Hay un grupo, ahorita no me acuerdo el nombre, de guayaquileños que vinieron a estudiar a la San Francisco, ¿no? Y que después se fueron a Guayaquil, ¿no? Y ese grupo son espectaculares los tipos. Después fueron a estudiar a Berkeley, se fueron a otras partes del mundo a estudiar y han vuelto ahora, ¿no? Pero los tipos son de lujo, es decir, son jazzistas de talla mundial, es decir, y eso es interesante, es decir, desconocidamente aquí, es decir, como te digo, con esas escuelas tenemos gente muy bien formada, con capacidades de creación espectaculares. Yo he programado y he hecho, cuando yo tengo que hacer un programa de jazz ecuatoriano, paradójicamente, si uno pensaría, pero qué difícil hacer jazz ecuatoriano, y digo, no, es decir, todo lo contrario, es decir, tengo que escoger bien, es decir, a quién le voy a invitar, porque hay muchas opciones para invitar y hay muchos estilos diferentes de intérpretes, ¿no? Que son más, tienen diferentes ondas de composición, ¿no? Entonces hay mucha variedad en chicos y chicas, además, chicas y chicos, es decir, y las chicas no como cantantes, necesariamente como compositoras y como intérpretes, ¿no? Justo ahora va a haber un concierto este sábado con una intérprete guayaquileña que yo le vi justo antes de que hicieran El Pobre Diablo, creo que fue la última que le vi antes de que hicieran El Pobre Diablo, que se llama, yo le vi hace 7 años que creo que se hicieron El Pobre Diablo. Ahora está consolidada, se llama Liz Badaraco, ¿no? Es una guayaquileña. Y va a interpretar con otra maravillosa mujer, intérprete no solo de jazz, ¿no? De música del mundo, de ecuatoriana y del mundo, Grecia Albán, ¿no? Van a interpretar las dos en un local, van a interpretar jazz. Y las dos, Liz Badaraco es una intérprete en el piano, en el teclado, es espectacular, espectacular. Así es. Y Grecia Albán no se diga, Grecia Albán es la top. Sí, en efecto, es importante lo que mencionas y es satisfactorio. De hecho, me ponía a pensar en que amigos míos, 10 años más grandes que yo,
con sus hijos de sus 30, muchos de ellos estudiaron en la San Francisco, están en Berkeley, están aquí en instrumentos tan diversos, ¿no? Y que generan pues unas nuevas propuestas de composición. Uno está en Holanda, otro está en Nueva York, generando propuestas desde un alto nivel de elaboración. Ahora, de mujeres, por ejemplo, me recuerdo de una saxofonista fantástica que se llama saxofonista neerlandesa, se llama Candy Dolfer, una saxofonista jazz que genera, por ejemplo, unos trabajos impresionantes. Y antes de ir a la otra pregunta, que sería tu programa, la pregunta de cajón, que nos cuentes sobre tu programa, cómo es, qué hace, que nos invites a escucharlo. Si me das nombres, quizás muchos dicen, sí, el jazz, pero ¿quiénes son intérpretes de jazz? O sea, yo podría mencionar al gran Charlie Parker, a Thelonious Monk, a Goodman, también entre los famosos, todos estos saxofonistas y clarinetistas en sí. Pero ¿qué otros nombres darías para que nuestros radioescuchas entren? Bueno, las vocalistas de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, unas voces que te erizan la piel, te ponen la piel de gallina de lo intensas e impresionantes que son. Pero cuéntanos. Bueno, a Candy Lofer le hemos programado en jazz también, es decir, en programas de jazz europeo, sí le hemos programado acá, es muy buena, me encanta. Uy, qué pregunta. Paquito de Rivera, se me ocurre. Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, de Latin Jazz. Eh, como es este famoso que falleció el año pasado, que toca una melodía que se llama Spain. Lo que pasa No, es que no, sí, hay cientos. Sí. Lo que pasa es que yo sí. soy muy malo para decir, yo siempre tengo una memoria totalmente mala, pero espérate, solo dame un minuto. Mientras estás, Duke Ellington, quizás John Coltrane, por ejemplo, Claro, yo, puesto. pero Los que ellos ya, mencionaste, Miles Davis, Louis Armstrong, también, claro, ¿no? no, pues ellos ya son Los duros. los duros, ¿no? Es decir, ya es como, no, uno no los menciona porque entiende que todo el mundo ¿cómo se llama? Entiende que todo el mundo ya los conoce, ¿no? Es decir, No, pero no te no, creas. bueno, sí, no, No es te creas. Sí, es los importante. clásicos, lo que los Sí. eh, De hecho, ahí yo Stan soy, Getz, los de sí, la bossa nova, ahí está Autros Gilberto, los brasileños, como Joao Gilberto, no sé, sabes que cuando me hacen esa pregunta siempre me bloqueo y no decir, nunca me acuerdo, por ejemplo, del nombre de este que me encanta y que ya te digo que tiene y que es un clásico. De hecho, cuando iba al Pobre Diablo, me acordaba, si en los años 90, al viejo Pobre Diablo, iba porque había la música de este que ya lo voy a encontrar, espérate. y Espera. de hecho, pues ahí en mi breve aprendizaje de saxofonista, de hecho, es los que mencioné, los que me han incentivado a estar en el saxofón, un instrumento difícil, y por supuesto Candy Dobler, y la canción Lily Was Here, que es también Claro. un clásico en la guitarra con el guitarrista de Eurythmics, el guitarrista que canta con Annie Lennox, pero es una interpretación fantástica. Y Ay, otro detalle, pues la banda Pink Floyd, que la conocemos, está en honor a Pink Anderson y a Floyd Council, que fueron más bien bluesistas, jazzistas. ¿Encontraste ese nombre que nos querías compartir? no, y Wayne Shore, por ejemplo, lo encontré aquí en mi lista. Ujú. Tony Williams, Antonio Sánchez, veo algunos que... Chick Corea, Chick Chick Corea, Corea, fantástico, sin duda. claro, ese era el nombre que quería, ¿ves? Es bien. Ujú. Chick Corea, Duke Ellington, John Joe Coltrane, Ellington. Dave Ujú. Brubeck. Ahora, mi querido Michelle, cuéntanos sobre tu programa. Jazz, ¿qué es? ¿Qué concepto tiene? ¿Desde cuándo está? Tiene muchísimas emisiones ya, ¿no? Más de 100, de hecho. ¿Cómo va? ¿Cómo te proyectas? Cuéntanos e invítanos a todos a escuchar este programa. Cuéntanos sobre tu programa.
del programa Jazz. Bueno, es un programa que nació cuando nació la Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria, de una iniciativa en la que fue más un accidente, porque pasaba un colega, Germán Granda, que estaba reclutando, estaba en ese momento de comenzar la radio, estaba reclutando programas, ¿no? Y estábamos almorzando justamente con Álvaro, querido colega de Derecho, y, y fue interesante porque Álvaro, que yo pensaba que era mucho más, ¿cómo es? Yo pensaba que era mucho más Álvaro Mejía Salazar, que yo pensaba que era mucho más, menos dinámico. Y dije, no, él no va a, el Álvaro no va a decir nada, ¿no? Y Álvaro dice, yo voy a hacer un programa de música barroca, ¿no? Y yo abrí los ojos, hacer un programa de música barroca es una locura, es bien difícil, ¿no? Entonces yo pensaba entre mí, digo, si él va a hacer un programa de música barroca, yo puedo hacer un programa de jazz tranquilamente, es mucho más amplio. Entonces Germán pregunta, ¿y tú te animas a hacer un programa? Y yo digo, yo voy a hacer un programa de jazz. Si él hace uno de música barroca, yo hago un programa de jazz. Entonces así nació Jazz, pero yo pensé que era de chiste nomás al comienzo, porque digo, decir, programa de jazz, y dije, bueno, ¿y ahora cómo se hace un programa de radio? Tuvimos una inducción muy rápida para los programas. Yo me puse a escuchar en ese tiempo muchos programas de jazz que había escuchado en otros lugares con diferentes estilos, entonces más o menos tenía una idea de cómo hacerlo. Entonces dije, al comienzo, obviamente empecé a programar lo que a mí me gustaba, ¿no? Es lógico. Y obviamente eso tiene un problema, que no necesariamente puedes vivir programando lo que a ti te gusta mucho tiempo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, sí, yo diría que los 10 primeros programas de Jazz fueron programas de temas que me gustaban bastante, variados, ¿no? Sí, muy variados. Pero después ya dije, no, ahora voy a programar cosas que nunca en la vida he escuchado. Y me puse a buscar, he puesto jazz coreano, he puesto jazz sudafricano, jazz africano, jazz turco, jazz japonés, jazz, no sé, jazz europeo, pero de diferentes partes de Europa. Tantas versiones y tantos programas que enriqueció mucho mi campo de acción. Jazz de películas, como las cervezas belgas más o menos, ¿no? Las estacionales, ¿cómo es? Las de Abadía o las corrientes, ¿no? Entonces fui un poco alternando, ¿no? Big Band, después un jazz religioso. Bueno, sí, he visto de todo un poco. Jazz de los 40, jazz de los 50, jazz de los 60, jazz de los 70, jazz de los 2000. Es decir, he hecho un barrido muy, es decir, en todo este tiempo bastante grande de muchos temas, ¿no? Y todavía hay un universo inmenso, ¿no? Cada vez que sigo explorando, sigo encontrando cosas, pero impresionantes de jazz, estilos, géneros, subgéneros, ¿no? Antes era más osado y ponía cosas que en algunos casos no me gustaban, pero pensaba que a la gente le podían llamar la atención, ¿no? Entonces me sacrificaba por el público, ¿no? Pero ahora lo hago menos, y ahora trato de encontrar, solo ¿cómo es? Publico lo que a mí también me gusta escuchar, ¿no? Sí, porque yo también escucho el programa, entonces digo, a veces me sabe algo muy raro, y digo, no. Una vez hice un programa de jazz en homenaje al Día de Alemania, y le dediqué al embajador de Alemania de esa época, y le mandé el programa, ¿no? Y me dijo, le pregunté si le había gustado, y me dijo, está bien, pero a mí me gusta más el jazz más clásico. Me siento, fue muy sincero. Entonces, es así, es la lógica del programa, es un programa que no deja de sorprenderme. En realidad ya vamos creo que esta semana nos toca el programa número 200 casualmente. Digamos el programa 200. Yo no estoy contando los programas, no me obsesiono con contando los programas. Afortunadamente, creo que solo 3 o 4 veces no hemos hecho un programa. Sí. Por una de esas fue por la pandemia, y las otras 3 sería porque no podía mismo hacer el programa, porque no tuve tiempo para hacerlo. Entonces creo que solo 3 o 4 veces no hemos hecho el programa realmente, pero ya estamos llegando, si no me equivoco, estamos llegando ya, o estamos cerca de la emisión 200, y sí, estoy contento porque es una
Sí, es un espacio interesante, importante, que, no sé, tal vez en el inconsciente siempre quise tener, ¿no? Es decir, siempre quise tener, pero nunca me lo planteé. En Entonces, efecto, como el programa de jazz, el Cabaret de Aristide Bruant. Un programa claro. fallido. Gracias, Michelle. Gracias, querido Radio Escuchas, por estar esta noche en Educación y Jazz. Antes de despedirnos, pues brevemente las palabras finales o los comentarios o algo que quieras subrayar, mi querido Michelle. Sí, bueno, les invito a escuchar su programa Jazz. Ya se fue, no. Jazz. Por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria, los viernes a las 15 horas y los sábados a partir de las 13 horas. Estamos muy contentos de ser parte de este programa de Rompiendo el Muro y de conversar con el querido Alexis sobre el tema de jazz y educación, que consideramos que es muy importante para matizar algo diferente. Muchas gracias, Michelle, otra vez, muchas gracias, mis queridos radioescuchas. Un abrazo fuerte a Tito Chela, siempre apoyándonos desde la parte técnica de Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, les agradezco por sintonizarnos cada jueves a las 7:30 de la noche. Nos vemos el otro jueves para otro programa de educación por Rompe el Muro, el programa educativo de Voz Andina Internacional. Salud y alegría. Buenas noches con todos. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.